La plataforma de Zoom, un día hermoso, muy emocionada por verlos a todos aquí en forma presencial, que es la presidenta del Colegio de la Abogacía que nos acompaña, que quiero decirles, transmitirles que cada vez que hacemos una reunión y viene con información, información y nos escuchan, y el apoyo del colegio que es muy importante. Así que Graciela Bar, que ha venido pese a su problema en la garganta, pero firme. Ella nos acompaña siempre, ya desde los primeros pasos en la facultad. Muchas gracias, Graciela. Y yo siempre digo que el conocimiento hay que transmitirlo. Sí. Es lo mejor que puede pasar. Y bueno, muchísimas gracias por eso, por transmitir el conocimiento, lo que siempre existe. Bueno, hoy vamos a hablar de Graciela, primero la quiero presentar, es especialista, director es jueza de familia número 3 de La Plata y presidenta de la familia del Colegio de la Abogacía. Y Jimena Carvajal, que también es la vicepresidenta de la Comisión de Familia, abogada, y que disertan también en varios cursos. Así que muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar los temas de la nueva regulación del proceso para reclamar la cuota alimentaria, la ley 15.513, y también los alcances y aplicación de los aspectos prácticos de la ley, que también a cargo de Jimena. Bueno, también esta ley, por supuesto que lo van a hablar, simplifica, ¿no es cierto?, el proceso judicial. Se ha avanzado con las innovaciones, como por ejemplo, con los medios tecnológicos, por medio del WhatsApp, que se pueda llegar a justificar una demanda, también la reducción de los tiempos, ¿no es cierto?, de los informes. Se sabe muy bien que nos tardaba muchísimo tiempo para cometer un informe, hasta inclusive tenemos que hacer un reiteratorio, un oficio reiteratorio. Hoy con este medio va a ser mucho más práctico, más rápido. También que se toma la cita del INDEC, ¿no es cierto?, como para poder fijar la cuota alimentaria, y también la sanción que tienen que abonar el alimentante si no va a la visa en forma justificada. Así que bueno, hay un gran avance con estas innovaciones, que simplifican también los procesos. Así que bueno, los dejo con la doctora, con Marina, con la presidenta del colegio. Bueno, por atrás, porque si no me voy a quedar en medio. Bueno, cortito, porque obviamente vinimos a escuchar acá a las que saben, de verdad. Primero, en primer lugar, darle las gracias y felicitar a los anfitriones
viernes de este lugar, a la presidenta Roxana, la presidenta de la Asociación de Abogados de San Miguel del Monte. La verdad, una cálida recepción, el lugar es divino, está todo condicionado para tener una charla muy amable, está lleno el auditorio, no sé si se puede ver, pero agradecer al grupo del equipo de la Asociación de Abogados y Abogados de acá de San Miguel del Monte por haber realizado esta hermosa reunión. Vinimos en representación del colegio también con Martín Villena, el vicepresidente segundo del colegio, a participar y acompañar, como bien decía Sandra, por lo menos intentamos acompañar a todas las zonas del interior, de recorrer de saber que a Sandra, también a las autoridades, a Vero, las autoridades de la Comisión de Defensores y Asesores ad hoc, también está Gisela Cortés. Bueno, somos un gran equipo de colegio, como verán, que tratamos de trabajar de forma ensamblada, tratando obviamente de siempre aportar para ustedes, para los abogados y abogadas, decisión del colegio, y en este caso la verdad que me honra que poder acompañarlos a ustedes, a todos los abogados que no nos vemos muy seguido, obviamente por las distancias, pero a nosotros como autoridades nos gusta venir a visitarlos y no solamente visitarlos, sino acompañarlos y estar presentes en todo lo que podamos desde el colegio dar para que ustedes puedan estar más cómodos ejerciendo la profesión desde acá y también cualquier inquietud que necesiten desde el colegio. Así que me parece que estar presentes tiene que ver con la impronta que tenemos desde esta gestión del colegio. Así que muchísimas gracias. No quiero robar más tiempo porque vinimos todos a escucharla a la que sabe. La doctora. Bueno, buenas tardes. Les digo que si empiezo a toser no es que tenga nada, si no tengo un enfriamiento en las cuerdas vocales, estoy tomando antihistamínico y corticoides. Así que bueno, si me toso, ustedes ven que tomo leche caliente y terminamos, no hay problema, pero no tengo nada. Yo agradezco siempre porque los que me conocen, hay muchos que me han conocido desde ser alumnos en la facultad, desde el grado, después me han visto correr los pasillos de tribunales, porque estuve muchos años como abogada, y después me habrán visto 17 años en el juzgado 3 de familia, al cual me jubilé. Así que vuelvo al colegio, que es mi primer amor, que me gesté en la comisión de abogados jóvenes, ya es joven en espíritu, ¿no? Eso sí, pero no de edad. Así que para mí el interior es un lugar muy grato. Hoy venía con Walter Morelo, que el papá nos traía cuando estábamos en la comisión de abogados jóvenes o de la facultad. Así que para mí son unos gratos recuerdos. Me parece que como oriunda de familia del partido de Magdalena es importante que nos juntemos en el interior. Cuando con Marina hablábamos, le dije, yo me ofrezco porque quiero ir, porque creo que merecen que estemos, porque me gusta estar y venir al interior. Yo quiero que hagamos esta charla dinámica. A mí no me molesta que me vayan preguntando, porque si no... Perdón. Una cuestión técnica antes de seguir. Sí. Dicen que se entrecorta. Sí. No, de conectar por cable internet. Perdón que interrumpo, pero Sí, si ahora sí. tenemos muchos conectados y no se van a Sí, perder dice la charla. varios. Si No sé hable- cómo se conecta por no internet. tengo idea. Alguien que haya conectado la computadora para hacerlo por cable internet para que no se entrecorte. O hay wifi. ¿Quién la ¿Quién conectó? la conectó? Salió 2 minutos. Bueno. Está en toda la organización. Sí. Bueno. Porque hay 95 personas conectadas. Sí. Perdón, para que nadie Sí, se sí, la sí. charla, si no tiene No, sentido. les voy a Y siguen, porque a ver, No, soy lo apagué. no sé si hay algo. No, sí. Digo, siguen con la conexión Sí, cortada. el último dice muy cortado. Por cable, en cambio, a ver A ver que venga. Capaz que allá digamos que vamos
vamos a hacer, se puede escribir para decir que estamos tratando Claro. que estamos tratando de, disculpen, No, pero igual de vuelta lo vamos a hacer acá porque no Sí, creo sí, que sí. sea consumo, que lo charlamos esto. No hay ningún problema, vamos a... Ustedes me levantan la mano, yo preguntan y lo que no le digo lo vamos a averiguar. Si de Estamos vuelta es intentando porque no mejorar la quise calidad traer del el código, entonces me lo traje impreso acá y algunas referencias que hacer. No sé para qué, porque después digo lo que yo quiero y leo lo que yo quiero. Pero me gusta siempre tener. Así que después de 44 años de esta profesión, escucho. Así que, pero bueno, intentaremos. el Wi-Fi seguir. está conectado por Wi-Fi, ¿no? No por aire, no por cable. No sé. Sí, no, está conectado por Wi-Fi seguro. ¿Por qué no? No sé si va a haber conexión. A lo sumo, a ver, fíjate si pagamos la... Cada tanto se pausa y se entrega. Vamos. No, ahí el internet. Sí, seguro. Sí, me advierte que el internet, la conexión acá es... A ver. A ver, acá, a ver si me puedo conectar. La chica que conectó, ¿vendrá? Roxana, sí está viniendo. Segundo, más allá de que solucionemos, vamos, si está grabando, Dice que se está grabando. por eso, Sí. para yo poder también reproducirlo. Bien. Ahí estamos. A ver. Sí. Acá se nos desconectamos. Sí, nos Yo me conectamos, saqué- nos sí, conectamos de también. vuelta. Hay que sacarse todos el Wi-Fi. Sí, yo no lo tengo. Yo, de lo saqué. Vamos Yo a me ver. desconecté. Dejemos, a ver si Sí, sacamos yo me desconecté el Wi-Fi y digo, bueno, No, una no, menos. yo no estoy conectada. Desconecten el WhatsApp. A desconectarse. A ver ahí. Para que hablo. A ver, ahí, fíjate si. A ver. Yo cuando estoy en línea con el que está ya Ah, bien. mal. Y dice que sigue cortado. A ver si habilitas el micrófono ahí. Está habilitado. Está habilitado, ahí Sí, se sí, está escucha. habilitado. Estoy hablando con la persona que está hablando. Que me diga si por lo menos se escucha o se corta también el audio. Nos estamos escuchando. La imagen dice que sale pixelada. Dice que mejor, ¿quién puso mejor? Mejor el Importante que audio. salga el audio. La cara de todas las robots. Ahí está. Por Ahí eso está. sale la cara. No, o sea, va. Lo dejo igual. Sí, el tema es que se escuche. Sí. Ah, bien. Ahí dicen que mejora el chat. Dale, lo vamos a estar A conectando. ver, ahí vamos a cambiar Vamos de... a- cambiar, a ver. O sea que hay que cortar, porque si no Para. le hemos conseguido un cable muy... No, pero y Pero quedamos tengo con que el ver audio, cómo tal, cierro no vean, esto. No hay problema, que escuchen. Sí, el tema es que sí está grabando. A mí, ay, Ya todos los que vienen a ver. Ahora, ¿de dónde te conectas esta máquina? Esta no la conozco. Mejoró un poco, a ver, apenas mejora. Bueno, sigamos. ¿Esta de dónde está? ¿Que lo tenés que cerrar esto? No, no tenés. Bueno, ustedes sigan. Sí, si querés acá, sí, acá, que dice que está un poquito mejor. Abajo. El audio mejoró. Mejor. Bueno, el audio ahí mejoró. está. Vamos a, acá les cada que están conectados, que lo vamos a hacer un poco dinámico en cuanto a las preguntas que harán ellos, y si hay alguno que quiera preguntar algo por el chat, bueno, lo harán y lo contestaremos. Para que no se haga el proceso a veces sino muy tedioso, ¿no? Para tener un ida y vuelta. Acá nos toca hablar de la ley 15.513, como ustedes saben, es un código de procedimiento bastante, les diría, no sé si avientada esta palabra, o fuera
de escena con respecto a la realidad y a la sociedad que estamos viviendo. O sea, este es un avance porque tenemos dentro del derecho de familia el tema más candente, más allá de que el cuidado, en comunicación al niño, a veces un adolescente o también un mayor de edad, se tiene que vivir. La ley es un avance importante, pero yo siempre cuando empiezo con esta charla digo que nos tenemos que sentar a modificar este código de una vez por todas, el código de procedimiento, sobre todo para darle al capítulo de familia ayornarse con la sociedad que se vive. Y estamos muy atrás, muy atrás, y todas este tipo de leyes ayudan, pero tenemos que modificar la ley de fondo en este caso, que sería el Código de Procedimiento. El Código Civil, ustedes saben que se cumple 10 años, ya no es nuevo, es actual. Tenemos que decir el código que estamos usando. La sociedad ya avanzó de forma que ya el Código Civil nos está quedando un poco arcaico también, o sea, con muchas otras cosas, con algunas falencias que ya traía, como toda legislación, que somos falibles, y a su vez con las cuestiones que se ha avanzado dentro de la sociedad. Vamos a tener que, yo lamentablemente lo estoy publicando en código porque no hay otra alternativa como para ver ley de procedimientos. Ya les avisé acá que les voy a ir dando vuelta a la hoja para poder ir ubicándonos en el código. Lo primero que reforma, cosa que me parece muy bien, no sé si lo cumplirán, ahora estoy tratando de ver, porque ya hemos pedido algunos oficios, hemos pedido, digo, porque Jimena, yo ahora estoy en el estudio con ellos y yo no hago firmo familia ni nada, si soy eh, además, como me parece, no, si tenerlo, me parece que tampoco es demasiado prolijo. No importa. Para mí, no para los demás. Eso yo, en mi conciencia. Con este procedimiento, vamos a ver si lo contestan. En la próxima charla que iremos por algún lugar, ahí les contestaré. El artículo 396 es el que marcaba los plazos hábiles en días que tenían los entes privados y los públicos para contestar. Si ustedes se acuerdan, antes tenían 20, 10, nunca se cumplían. No lo vi ni antes siendo abogado, ni siendo juez. O sea, había que pedirles reiteratorio continuamente a petición de parte. Digo petición de parte porque no había otra alternativa, porque quedan un poco en las dos veredas. A ver, y yo entiendo al abogado cuando tiene del otro lado el cliente, ¿no? Que lo está llamando por determinadas cosas. Pero desde el juzgado, a veces, y no estoy justificando tampoco la labor judicial, tengo que autocriticar también lo hago, no tengo problema. Es casi imposible controlar todos para pedir los reiteratorios de oficio. Ustedes acá tienen juzgado de paz, pero nosotros en La Plata tenemos 8 juzgados que 4 están vacantes. Entonces es imposible. Primero, insalubre tener 2 juzgados a cargo, porque me ha tocado tenerlos, porque obviamente una enfermedad, una licencia, una jubilación, estuvimos todos rotando. Y la verdad les digo, más de 15 días no es fácil tener 2 familias con 2 turnos a veces seguidos de acuerdo al número que subroguemos. Entonces es complicado. Este artículo 396 pone, modifica en los procesos de alimentos, 397 es el oficio alimentario. El plazo para las oficinas públicas será de 7 días hábiles y para las entidades privadas de 5. Creo que fue un gran
lancé ya. Nosotros vamos a ver también. No nos voy a condenar. No puede tener un apercibimiento de notificación de los deberes de funcionario público, cabeza del director, poder de entidades privadas, hay que ponerle multa. Porque está bien hecha. ¿Cuándo estudiamos algo que se enumera? Para eso está el inciso B, C, pero en este caso es lo que corresponde. El inciso séptimo, que lo agrega la ley 500, que hay que tener en cuenta. El convenio de alimentos no homologado judicialmente, que no reúna las condiciones establecidas en el inciso 2, que decidido judicialmente. No, puede ser que ustedes vieron que a veces las partes firman un acuerdo. Acá me da la posibilidad. Que antes yo tenía que llevar para que la otra parte de un dinero y quedó ahí, yo firmé, pero no, porque tenía que ser acá me lo conviene lo ejecutivo, cosa que me parece que es un gran avance, porque si las partes firman, y yo firmé con ella en este papel, venían a la audiencia. No, no, usted firmó con ella, no. Acá hay un código, primero, eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos que saber, porque el código es todo uno, entonces, cualquier acuerdo que se haga entre partes a ellas. Entonces, el código lo dice, y acá también es válido. Y acá el código de procedimiento lo incorpora en este inciso 7 apartado. El que no está homologado, primero. En los siguientes casos, que cuente con firma certificada judicialmente o por autoridad de mención del obligado. A ver, judicialmente, si yo fui a un juzgado de paz, certifiqué la firma. Si fui a un escribano, que podría ser público de comercio. O sea que si fueron, certificaron la firma porque no tenían recursos, lo que fuere, también lo podría hacer. No es necesario que haya pasado judicialmente. Me da el título para que yo sea título ejecutivo. 2, que haya tenido principio de ejecución debidamente acreditada. Fácil.
El principio es cuando yo firmo un acuerdo y digo, no, porque es la típica, no, porque era por lesión, no estaba bien, porque la violencia, no, a ver, si hay un acuerdo, y hay un acuerdo, porque si yo hubiese considerado de que no estaba apta para ese acuerdo, no lo empiezo a cumplir en ese acuerdo, ahí es donde tengo que denunciar, porque si no es facilísimo, después finjo de amnesia y ya me fui, ¿no? Entonces, como que termina. El inciso 8 dice, los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Las transferencias, con ahora que tenemos mercado pago, con las situaciones que tenemos, ¿no?, habilitadas con tanta tecnología, se empiezan a ejecutar los convenios. Yo puedo ir, cuando dice títulos que no tengan, esos títulos ejecutivos que tenemos especiales dentro del Código de Procedimiento, ¿no? A eso me refiero. Yo tengo un cheque, tengo un pagaré, lo que fuere, obviamente que es así, voy a ir por la vía que corresponde. Por la vía ejecutiva. También hay que tener, acá tienen mucho, ustedes sobre todo, tienen las defensorías, nosotros tenemos las defensorías oficiales, y ustedes tienen los defensores ad hoc, tienen, bueno, que también es una autoridad competente que se puede hacer dentro, me refiero al interior, ¿no? Nosotros tenemos las defensorías oficiales, ese es un ente público que se puede refrendar la firma. No es que estoy perdida, pero alrededor mío anda tanta gente que por ahí me voy perdiendo, pero bueno. Es que no acá hay algo, y en esto tienen que tener en cuenta, en este artículo, mucho el artículo 710, que es el artículo de la flexibilidad de la prueba dentro del proceso de familia. Eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros, los que siempre hicimos familia, los que estuvimos dentro de la judicatura, sabemos que no solo flexibilidad, ahora también, no hay que confundir flexibilidad y dinamismo con cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre cuento la anécdota de un abogado que me toca la puerta porque se había pasado en el plazo de apelación, entonces los chicos me dicen, lo busca fulano de tal. Bueno, sí, que pase, que suba. Si hay algo que los que me conocen, puedo tener miles de defectos, pero que la puerta estaba abierta siempre, siempre estaba abierta el juzgado. Entra y me dice, doctora, yo vengo por tal caso. Sí, digo, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me va a dar por perdido el derecho en la apelación? Yo busco el expediente, pero ahí me equivoqué yo también. Porque lo presentó 5 días después. Ah, me dice, pero ¿y el principio de flexibilidad? ¿Y el principio de inmediatez? No, me dice cuando terminé el A curso. ver, Ella me dice por código esto, no por eso. se aplica. No es que la flexibilidad va para el plazo. Pues si no sería un desastre, una anarquía. Usted lo que tiene es posibilidad de flexibilizar la forma, flexibilizar. A ver, el proceso es suyo y hay que seguirlo. Se fue ofendido en parte, porque era bastante joven. Le dije, bueno, mire, usted oféndase, vaya a la cámara. Obviamente la cámara que dijo, tiene razón, ¿no? Pero bueno. También hay otros lugares y procesos en los cuales tenemos que tener en cuenta este tipo de flexibilidad,
Porque ustedes saben perfectamente que la homologación de convenios no siempre surge solamente del proceso alimentario. Muchas veces en las guardas, cuando nosotros en violencia tenemos que dar una medida cautelar de violencia, muchas veces fijamos los jueces de oficio, si hay menor o a petición de parte, yo lo hacía bastante de oficio, alimentos provisorios. Hoy lo dice el código, la modificación, pero bueno, tengo que decirles que también se hacía, no es que no lo hacíamos. También en cuanto a, dentro de los alimentos, también teníamos la posibilidad no solamente de las guardas, sino en todo lo que fuere una adopción, tenemos adopción integrativa, tenemos adopción simple, ¿no? Que tenemos que, ahí todavía puede ser, y no la plena, ¿no? Ahora la adopción integrativa es plena, así que no tenemos mucha posibilidad de padre biológico. No, bueno. Pero en la guarda damos, los jueces de familia a veces dábamos una guarda provisoria, o sea, un decir, este niño está en riesgo acá, ni con el padre ni con la madre. A ver, venga alguien que se pueda quedar, y entonces para ese niño no quiere decir que no tengan que aportar. Y ese es el tema. Entonces también la cuestión alimentaria y todo este tipo de proceso nuevo se aplica a esos procesos de fondo. O sea que es muy importante saberlo como para decir, bueno, en una medida de violencia, en una guarda provisoria, en un derecho de régimen de comunicación, que a veces se nos mezclan las cosas, yo reconozco que a veces los abogados mezclamos las cosas y los jueces también, ¿no? Pero bueno, a veces no es tan fácil llevar un proceso separado del otro. En este momento, por ahí se intenta llevar un proceso separado del otro, pero por ahí caemos en ritualismos formales, esto lo digo porque no tengo ningún problema, que lo único que hacemos es atrasar la resolución al verdadero vulnerado, ¿no? Que muchas veces es el menor. Eso de que a veces me decían los chicos, no, doctora, pero hay que ponerle que vaya por la vía que corresponda. No, mira, a mí cuando era abogada de la matrícula me ponían que vaya por la vía que corresponda, me daban ganas de ir y reventar al que me había escrito que vaya por la vía que corresponda. Sobre todo en familia. Tampoco vamos a hacer un mamarracho, podemos todo. A mí se me ha criticado por eso, porque por ahí, bueno, pero la doctora te trata en un expediente y bueno, sí, yo lo lamento, prefiero que me critiquen porque lo trato y no que mi solución no existe. Entonces, hago mi mea culpa, no me importa, yo creo, mi conciencia está, que di la solución concreta, después le digo, venga, vaya por allá, vaya por allá. Obviamente, tampoco le voy a dejar hacer un boliche de medidas cautelares, lo que yo digo en un proceso, bueno, ¿dónde lo presento? ¿Dónde se fijó el provisorio? No, vaya incidental. No, no voy incidental. Porque el proceso, si acá me fijaron provisorio, la liquidación de sus alimentos provisorios va ahí. Después iré al expediente principal. Pero no, por eso les digo, a ver, cuando están de aquel lado, como yo ahora estoy de ese lado, a veces se ve fácil no, sí, la judicatura también es distinta. Hacemos lo que podemos a veces y con los recursos que podemos. Pero yo creo que si nos sentamos y recibimos y vemos qué hacer, yo llamaba por teléfono, no, usted venga.
porque no le entendía lo que me estaba poniendo. Entonces, ¿qué va a estar? 40 años esperando, a ver, ponerle aclarado que sea, aclarado que sea. Yo Aquí tenemos una preguntita. a ver, ¿qué dice? Le consulto, con este tema de la reforma, y en el caso, si ya hay un porcentaje fijado, 20%, y querés iniciar incremento del porcentaje, ¿opera igual esta fijación cautelar? Sí, creo que me quiere preguntar. Ay, doctora, pero por favor. Menos mal que está conectada, mía, ¿no? Alicia. Ahora que me conteste. No, no es este. Sí, creo que sí. Sí, Es la que digo Alicia. yo, Salina, sí. El tema es así. Si hay un 20, sí, soy yo. Sí. Sí. Bueno, si el 20% está fijado en el expediente principal de alimentos, obviamente, lo que no entiendo es la pregunta es el final. Si querés iniciar un incidente de incremento, y lo único que tenés en el proceso principal, hay que iniciar principal. Lo que quiero saber es eso, que me aclares si está fijado en el incidente, en el proceso principal y se terminó a sentencia el proceso principal. Yo te contesto, ¿no? Pues son dos cosas distintas. Aquí que pide un incremento del provisorio. Claro, pero si es el provisorio dentro del principal, es muy distinto a seguir con el provisorio sin haberlo terminado que culminado. Y si quiere pedir un incremento del provisorio y tiene un 20, va a tener que justificar por qué, claro, y por qué no sé. Si me dice en cuál, yo, ahí está, ahora seguimos. A ver qué dice. Es que Quiero incrementar el porcentaje el porcentaje homologado en un incidente. Pero ahora quiero incrementarlo porque la madre se hace cargo ella sola de todo. y lo Está que se homologado, ya intenta está es homologado. aumentar. Si está homologado, definitiva. Y está ley, obviamente. Aumento. Claro, incidente de aumento. Ah, se está cortando, no sé qué pasa. ¿Te corta? Parece que sí. En el celular ponelo más cerquita. Porque cambiaron las condiciones. Le contesto a la doctora, pero le digo a ustedes también. En realidad, si hay homologado, hay que homologar un definitivo. Entonces, si yo tengo un provisorio. Gracias. Gracias. Si yo tengo homologado un provisorio, tengo que seguir el definitivo. Varía más allá del incidente de modificación de cuota, también el de cuidado, ¿no? Porque si solamente está la mamá por algo, habrá que ver, es un aditamento, habrá que ver por qué se hace cargo de todo, ¿no? Pues puede ser por decida del otro, porque el otro es un violento. La otra parte, quise decir, casando, ahí. El inciso 3 lo que modifica es el artículo 524 y hablaba de la citación del deudor. En este caso el deudor es el alimentante, ¿no? Que la mayoría de las veces es varón, la mayoría de las veces es mujer, o no, mujer, varón, no importa quién. Pero siempre se los tiene, yo digo ahora, en la época de la igualdad, ¿por qué dicen que el varón siempre tiene? Hay una historia que lo respalda, sí. Pero bueno, antes obvio, ahora no, porque yo me acuerdo de tener muchos expedientes cuando el papá también se hacía cargo de los niños por determinadas circunstancias de la mamá, y bueno, la que tenía que pagar el dinero a la mamá. Son los menos porque por ahí era cuando
o la mamá no estaba apta, o tenía tampoco podía. Le agrega al último párrafo del 524 y dice, si el citado no compareciera, en este caso, el deudor, ¿no? Que sería el alimentante, será efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiese sido reconocido por el deudor personalmente o se hubiese confesado los hechos en los demás casos. O sea, se lo va a tener, entre comillas, como decimos nosotros, lo tendrá como acreditado el hecho lícito, obviamente, ¿eh? En el caso hacen las defensorías entre sí, que por ejemplo allá en La Plata la defensoría hace acuerdos, lo hacen ahí, lo hacen cumplir. Y por ahí no van al juzgado y después lo llevan recién, porque tienen tanto cúmulo, tienen tantas circunstancias que a veces ya cuando terminaron de traerlo ya lo incumplieron. Claro, siempre, pero esto es norma, esto es norma de que el paso al Ministerio Público tiene que existir. O sea, siempre algunos me dirán, ¿es obligatorio? Sí, bajo pena de nulidad. Eso lo tienen que, no sé si todos lo tienen claro, pero es obligatorio bajo pena de nulidad. Un asesor que no se le dio vista se puede ir a la Cámara y nulifica la sentencia de primera instancia. Y ha pasado. Lo peor de todo no es solamente en esto que se alimenta, uno empieza de nuevo, es un proceso más rápido, etc. A veces se han nulificado situaciones, no un reconocimiento, o sea, hay que darle vista al asesor. A veces en los divorcios, cuando, les digo esto porque en los divorcios, cuando se arreglaba, yo tomaba las audiencias siempre, y se arreglaba alimentos, o cuidado, bueno. Entonces le daba al fiscal, o al revés. Entonces me decían, ¿para qué lo mandas de vuelta al Ministerio Público? Son dos cosas distintas. El fiscal, mira, el orden público de lo que es la inscripción, el profesor va a velar por esos niños. Esa es su función. Igual tuve razón. En algunos lugares, vuelvo a decirles, se nulificaron situaciones, perdón, pero al que perjudicamos es al que no debemos perjudicar nunca, que es el que no puede escucharse, que es el más vulnerado, es el que pensamos que estamos protegiendo. Entonces es preferible que tarde un poquito más la vista, no in eterno, ¿no vio? Pero sacar bien la sentencia o pedir. ¿Y usted cómo se nos puede pasar del otro lado? Entonces hay que hacerlo ver porque ustedes es bajo pena de nulidad. Ahora lo dice, ¿eh? En la ley de procedimientos lo dice, deberá dar vista al Ministerio Público a fin de que se pida de acuerdo a las previsiones del Código Civil. Pero antes, sí, escucho. Perdón, ni hablar, cuando yo soy abogada del niño, Sí. ni hablar cuando no se le da participación al abogado del niño en la escucha. Exactamente. Se escuchó. Está hablando una colega que es abogada del niño y que a veces no se le da participación en la escucha del niño, en el artículo 12 de la Convención. Es lógico, si tiene abogado del niño, el abogado del niño tiene que venir. Y aparte del artículo 12 tiene que escuchar el juez, el asesor, y el abogado del proceso. Porque, a ver, el niño tiene quien lo está defendiendo, digamos, jurídicamente, ¿no? Entonces, estamos un poco reacios, ¿no? A determinadas figuras que se van incorporando. Y hay que incorporarlas. El artículo 12 es fundamental. A veces me decían a mí,
a veces parecía un jardín, ¿no? Pero bueno, pero los va a escuchar a todos, y otra vez, y sí, lo voy a escuchar. Porque si hay un niño de 11 años y usted se lo quiere llevar y dice que la madre lo maltrata, yo tengo que escuchar al niño. ¿Yo por qué le tengo que hacer caso a usted, a ella? A mí qué me importa. Yo lo decía así, ¿eh? En otras palabras, obvio. Yo llamaba a los abogados y les decía, miren, esto no es dilatar, esto, yo me tengo que formar la impresión que yo considere que es la correcta. Siempre cuento la anécdota, acá en el interior no la conté, pero a los abogados jóvenes sí, cuando se sienta un nene, no me lo olvido más, tendría 10, 11 años, o sea que ya sabía, entonces se siente y me dice, te vengo a decir que mi papá me violentó. Yo le digo, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del colegio, contame un poco el club, yo soy re fana del fútbol, le digo, vos cómo sos, bueno, hablamos como media hora. Entonces le digo, bueno, mira, yo ahora tengo que volcar en el acta, viste que es este papel, que ahora la secretaria va a volcar, todo lo que me estás contando, pero es entre vos y yo. No lo va a ver nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Pero hay algo que no entiendo. Que no me quedó, no te lo quise preguntar, que tu papá te violentó. No entiendo, porque yo esa palabra no la conozco mucho. Entonces me mira, le digo, pero si vos me la explicás, yo lo pongo con mis palabras. Me mira y me dice, mira, entre vos y yo, me lo dijo mi papá. Bueno, le digo, entre vos y yo queda acá. Papá o no, no importa lo que te dijo tu mamá. Vos contame a mí que yo no le cuento a ninguno de los dos. Pero eso me llevó más de media hora Sacar eso. de aflojar. Por eso a veces cuando dicen, y sí, sí, ya sé que no tenemos tiempo muchas veces, no teníamos tiempo. Y bueno, pero a veces teníamos que... Y tenemos que quedarnos, ¿eh? Para eso a veces está el funcionario que ayuda mucho, pero para tomar de este tipo de determinaciones hay que escucharlos. No queda otra. Para eso está el artículo, para eso está el abogado del niño. Y también ya que la doctora habla de abogado del niño, voy a hacer una cápite ahí, que el abogado del niño está creado para ser abogado de ese niño. Ahora bien, también hay que tener oídos para escuchar, ¿eh? Como abogado del niño. Porque el abogado del niño no es para repetir lo que el niño dice. Pues imagínense, si a la doctora va y la ve, este niño quiso matarla, hizo esto, el otro, pero bueno, se tendrá que tomar la cantidad de sesiones importantes para escuchar a ver qué violentó que un niño de esa edad pueda decir esa palabra. Un niño de esa edad no la puede decir, porque no sabe lo que quiere decir. Entonces, también hay que saber escuchar. Porque la voz del niño no está para transmitir lo que el niño diga. Como dice la doctora, yo lo llamo. ¿Por qué lo llamaba? Para, que hoy veníamos en el auto y nos veníamos, yo me acordé enseguida de quién era, enseguida. Y hace 3 años y pico que no estoy. Pero era difícil para plasmarlo. A ver, tenemos que saber lo que plasmamos, tanto como abogado de las partes como abogado de los chicos. No podemos repetir, es lo mismo que el abogado que se pone en el lugar de su cliente. No, un momento, tiene que defender, pero también tiene que ordenar al cliente. Porque, a ver, yo si viene un señor al estudio de no voy a pagar alimento, bueno, ahí tiene la puerta, el otro día me paré, ella se asusta cuando me paro, pero diciendo, vaya, porque, a ver, yo no puedo tener la ley con la vara cuando es el que paga o el que pide. Que era un poco cuando estaban en las audiencias y los abogados me decían, no, le digo, pero escúcheme, doctor, le dije a uno, si usted ayer estuvo con una señora, me pidió el 30, y ahora no le quiere dar el 20. Entonces se reía, me dice, doctora, ¿qué memoria? No, memoria no, pero la ley es pareja para todos. Claro, ¿viste? Entonces yo digo, pero a ver, no es de donde yo me paro, es la justicia, porque yo también como abogado tengo que ejercer esa justicia que pido
que me impartan. Pues si no, ¿de qué sirve? Se la pido al otro. ¿Y yo qué? Siempre se acuerda. El otro día me cruzó una abogada y me dice, ay, doctora, me acuerdo cuando me mandó a pensar al cliente. Yo, sí, que vaya, piense. Piense. Le digo, porque la ley vio que dice esto. Y la ley no va a cambiar. No va a cambiar y yo la tengo que aplicar. Hay que tiene que pensar en Claro, así que me golpeó la puerta la abogada y dijo, ay, pensó el señor, puede dar un poco más. Siempre se fue un poquito más. Sí, Siempre pueden un pero poquito es más. lógico, pero de un lado y del otro. A ver, todos conocemos esta profesión, pero no nos pongamos ultranza, porque no estamos nosotros divorciando del otro, no, se divorcia el cliente, bueno, no estamos matando, que lo va a poner usted, le dije una vez a un abogado, discúlpeme, pero usted se está divorciando, doctor. No, bueno, mi cliente. Bueno, entonces no enfatice tanto, pues si no parece que lo quiere matar al otro y no es Claro, porque si no, el abogado está para bajar, no para leña. Porque si del otro lado, en familia, no hay ganadores ni perdedores acá, los únicos que pierden son los chicos. A ver si la entendemos de una vez en el derecho de familia. El juez pone orden con la ley, la aplica, pero el abogado es el auxiliar de la justicia. Si yo tengo un abogado que me tira nafta, va a perjudicarse todos. Porque eso no es defender a un cliente, es no pensar en quien hay que pensar, que es en el vulnerable, que es en el niño. O sea, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de esas cosas. El otro artículo modificado es el artículo 4 de la ley, que modifica el 534. En los casos de los convenios de alimentos no homologados en sede judicial, el juez debe, verbo, dar vista al Ministerio Público a fin de que se expida de acuerdo a las previsiones del Código Civil. Debe. Les hablaba de la nulidad. Debe. O sea, no puede. Que si le doy a uno, no le doy al otro. Y acá es trascendental el rol que tienen los jueces con respecto al artículo 706. Tantas veces olvidado. Tutela judicial efectiva, inmediación y oficiosidad. No como el que quería que le ampliara el plazo de oficio del recurso. Pero el 706 es uno de los artículos junto, para nosotros digo porque formé parte, tan importante. Tenemos que acordarnos de esas cosas. Primero, porque tenemos que tener la importancia que el código le da, el código civil me refiero, ¿no? A los jueces. Tenemos que estar. No podemos mandar a buscar un niño que no sabemos realmente qué está pasando, y menos en un turno, por ejemplo, por teléfono. El abogado. Fulano, pásenmelo al teléfono. Doctor, ¿qué pasó? Tata, mire, doctora, le pegó, devolvió. Bueno, para acá. Vamos. El turno habilita plazos. Para acá. Y yo no hace tanto que me jubilé. Son 3 años. O sea que tampoco es que vino el hecatombe después. Por eso digo que hay que escuchar. Y hay que estar. Yo entiendo que ahora no es la situación mejor para nosotros allá en este fuero, porque tenemos 4 que no hay. Si los chicos hacen, sí, ahora vamos a tener una más. Vamos a ver a dónde. Pero bueno, eso no me expreso. Me competen las generales. Es un montón que yo tenga. Sí, No van a obviamente. ser. Sí, claro, un pliego por lo menos, ¿viste? Podrían haber sido 2, pero no. Compartirlo si querés. Sí. La doctora Portillo le aprobaron el pliego
el otro día, así que está esperando la firma del decreto, claro, y saber si va o al juzgado 2 o al juzgado 3, no se sabe. A que sé dónde querés que vaya. Yo lo voy a decir como que comprendan las generales, así que yo... Podemos adivinar. Sí, sí. Sí, justo. No, más que nada porque creo que se merece, para mí es muy buena profesional, amén de que la quiero mucho. He trabajado con ella en la judicatura porque está en el registro de... Vaya al juzgado que sea un juez más, es plausible. ¿Eh? Y los chicos, digo, los que fueron algunos mis compañeros y otros que los conozco a todos, están haciendo lo que pueden. O sea, van a terminar mal, porque si ya terminábamos mal antes, cuando éramos tantos, para el mapa judicial, pero es imposible. No se puede estar con de 8 a 4 vacantes. Es una locura para los jueces que subrogan. Es una locura. Realmente están haciendo algo muy importante. Bueno, vamos a seguir hasta que lleguemos a los provisorios que va a Jimena, que yo le voy a aportar Artículo toda favorito. la picantez y ustedes también, y preguntan. Así se va fogueando ella, porque tiene que venir el recambio. En el artículo 635, ¿se acuerdan que es el proceso? Empieza el proceso en estos artículos alimentarios, ¿no? Doctora Matecito, ¿Qué dice la doctora? que se tiene que retirar, pero que no se deja. Saludo a una de las doctoras que se retira, que ya sabe. Salud. El artículo 5 modifica, el artículo 5 de la ley modifica el 635 agregando el segundo inciso. Denunciar siquiera aproximadamente... Ahora, Ah, sí. Denunciar siquiera aproximadamente el caudal de quien deba suministrarlos, siendo suficiente la prueba indiciaria. Lo decía el código. O sea, acá es re importante. O sea, cuando es la prueba indiciaria, uno a veces trata, y el juez así lo toma, a veces estaban en negro, a veces decían que eran unos simples empleados cuando eran dueños de una sociedad de hecho, o sea que es casi imposible. Pero para el juez, el indicio de suponer una calidad de vida, un estatus, unos gastos, unos viajes, por eso ahora está buenísimo lo de los deudores alimentarios, no van a ver los piojos, no van a ir a ver el club que quieren, sí, no van a poder viajar. Yo si no me dejan ir a ver estudiantes, se arma, así que pago. Bueno. Así que me parece bárbaro. Aproximadamente, a ver, jurídicamente uno puede, con la aproximación, hacer la posibilidad del caudal. Sí, se cortó nuevamente. Esperemos que vuelvan a conectarse a ver si se puede. Es un problema de la conexión a internet de origen. Están tratando de resolverlo. Les pedimos disculpas por los inconvenientes, pero desde acá de informática no podemos resolver nada, están en otra localidad.
Sí, sí, tienen toda la razón que no se puede seguir la charla. Lamentablemente, la infraestructura de Internet es Me deficiente en acuerdo algunos lugares. que me dice, un señor vino muy enojado a increparme, usted me sacó el 25 tenía que firmar antes de firmar el acta, me dice, usted me sacó el 25. Claro, porque trabajaba, bien, ¿se acuerdan? En la época del IPF, todo eso, que tenían buenos sueldos. Pero enojadísimo, el abogado no sabía. No, mire, le digo, a ver, cuando usted te daba la
salvo que el juez diga, vaya por acá. Que el traslado del inicio de etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañan, la audiencia preliminar, la decisión que disponga la fijación de alimentos provisorios en función de lo normado en el 636 bis, o cualquier otra citación o notificación a la demandada sea realizada mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea, siempre que importe su primera intervención en el proceso. Pues tiene constituido, obviamente. No. Según la ley de mandado, no se encuentra inscrito en el registro de domicilios electrónicos. Para su diligenciamiento, que se llevará a cabo con la intervención del actuario, que es lo que les acabo de decir, de comunicación proporcionada por la Suprema Corte de Justicia, quien deberá garantizar la seguridad de la comunicación, la inalterabilidad del contenido del acto de noticiamiento, el debido registro y resguardo documental de sus constancias. En el mismo acto, constancias documentales digitalizadas que correspondan y de la resolución que deba notificarse, las que serán extraídas del sistema de gestión judicial del expediente de la Suprema Corte. La documentación activa en términos claros y comprensibles, atendiendo a las particularidades y condiciones del sujeto destinatario, del contenido y finalidad de la notificación. Cumplido ello, yo diría, después, las chicas de mis juzgados, si hay alguna conectada, que ya no creo porque me escucharon 20 veces de esto, pero si hay alguna, me parecieron. Así que, cumplido a fin de constatar la recepción de la notificación y la identidad del receptor de la información. Finalizado el actuario elabora una acta, todo lo que les estuve explicando con anterioridad. A los fines del cómputo de la planificación, o sea, corre el plazo, la correspondiente acta labrada en el acto de diligenciamiento. A ver, todo lo que sea, tenemos el código de procedimiento que tenemos que agotar las etapas. Yo diría, en el de alimentos provisorios, a la primera que no va, a la primera que no está, a las preséntense, denuncien, porque lo tienen que hacer ustedes, y soliciten. Porque el alimento provisorio es algo de extrema necesidad. Entonces, esto de que será aplicable es facultativo para la demanda. No sería lo mío la actuación. Podemos hacer un proceso y arreglamos. Bueno, hacemos 5. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. No sé. Claro, porque Puse el celular, ay, no lo no lo van a arreglar. Los teléfonos, los Es que wifi. si no se van, si no se van. Bueno, vamos. Es para
los plazos para dictar Ah, sentencia sí, y la retroactividad de esa sentencia. Son 5 días que se establecen. Un poco la pavada. Bueno, son 5 días. Ahí voy a salir en defensa, ¿no? Hay que certificar prueba, hay que ver si hay que hacer alguna medida mejor proveer, yo entiendo. De provisorio no hay problema, pero definitivo a veces es complejo. Pero de la producción de la parte actora. De la Sí, siguen siendo 105, es difícil. Yo acá salgo en defensa de la otra vereda, pues puse la otra. Pero más que nada, tampoco hace 40 años. Pero quiero decir, como 30 o 60 días como mínimo para mirar a ver si hay alguna medida mejor proveer también. Porque a veces no alcanza, la medida mejor proveer existe para algo. Para que cuando no se pudo tal cosa sin excederse, pero mínimamente que después pueda tener alguna posibilidad de no tener una sentencia injusta, ¿no? Para quien la necesita. Estos 5 días, si bien es cierto, la realidad es que el alimento provisorio, al tener ya fijado el alimento provisorio, nos da otra libertad como letrados para poder charlar con la otra parte, nos da, porque nosotros lo que primero tenemos que garantizar es que es área cubierta. Entonces, al haber un alimento provisorio, después el resto del proceso nos da otra libertad. Yo siempre soy partidaria de, en cuanto llega un caso así, si no tenemos que establecer la cuota provisoria, pero enseguida cuando se presenta, llamar al colega, intentar llegar a un acuerdo. Siempre tenemos que tener en claro 2 cuestiones. Que sí es cierto, tenemos que garantizar las distintas formas, pero no deja de ser eso. Y nosotros colaborar para que esa familia llegue a mejor puerto y esos chicos tengan la mejor relación con sus padres, con ambos. Que se cumpla. Lo que es importante es que la lleva retroactiva hasta la notificación fehaciente de la deuda, siempre y cuando se haya interpuesto la demanda 6 meses de demanda. Si hay una diferencia, ahí después también va a estar en nosotros saber ejecutar esa diferencia entre el alimento provisorio y el alimento definitivo, que también es una buena herramienta de negociación al momento, siendo reiterativa el carácter definitivo, porque siempre va a haber una diferencia. Sí. Entonces, bueno, cerramos acá, cerramos allá, esta deuda se generó, si este va a ser el definitivo, tenemos un provisorio. Entonces, esta nueva ley nos da un montón de cumplir y que se cumpla esta obligación y garantizar el alimento de los chicos. Yo voy a decirles esto para ir redondeando la ley. Los alimentos devengados durante y o que no se han pagado, y hay que practicar liquidación. El de la liquidación. La liquidación estuvo muy bien con el artículo 642, que dice cuota suplementaria. Porque si no, es casi imposible. O sea, que pague sí, pero y de que decir nada. Entonces tratemos de buscar el medio siempre. Las cuotas devengadas hasta la sentencia serán consideradas para establecer el monto de una cuota en forma independiente. El juez debe fijar el importe teniendo en cuenta las necesidades de la persona alimentada, la cuantía de la deuda, no es lo mismo, pagar
económica de la persona alimentante, atendiendo lo establecido en el segundo párrafo del 641, que es que yo tengo que pedir esa liquidación armarla, darle traslado a alimentos devengados, puede solicitar su pago en cuotas. ¿Por qué? Porque es lo que dijo Jimena, es retroactivo al momento, no es de hoy. Es como cuando viene a su abogado a veces y dice, bueno, pero no paga, claro en esto. ¿Por qué? Porque quien lo sustentó es el otro. Entonces, ¿a quién se lo debe? Al otro progenitor, no importa cuál, que pagó durante esos años que el otro obligado al pago no lo hizo. Entonces acá, ¿quién es al que se le va a devolver esa cuota? Al otro progenitor. Por eso no tiene intervención el asesor ahí. Porque ya son devengados. Ya para el asesor se infiere que el niño comió. Comió, digo, por el alimento, ¿no? Me refiero, se vistió, interactuó, fue a las actividades. Constantemente con el padre. Y sí. Que es algo que siempre hay que tener en cuenta. El regalo del cumpleaños, el cumpleañito, la fiestita, con los abuelos. La excursión de la escuela. Son un montón de gastos que generan con el asiento, digamos, con quien pasa más tiempo. Sí, a veces cuando no hay dinero, el que los tiene con él, también los abuelos colaboran. Claro. Y hay otra cosa que hay que tener muy importante, que ya la obligación es subsidiaria, es solidaria. O sea, si no me alcanza con esto, tengo derecho a iniciar. O sea, no es que no puedo desde la justicia decirle, bueno, ¿y qué va a hacer con el padre? No, que el padre, vemos cuando pague. Primero póngame algo para el abuelo, porque el chico tiene que comer. Eso es lo que tenemos que hacer en la base de esta ley que les da hoy. Porque también es el conocimiento del abogado del código. Y desde mi lugar, que me tocó hasta hace unos años después, es allanar, primordial. Yo no tengo por qué apurarme a decidir si no tengo un cuerpo técnico, si no tengo alguien que me asesore, alguien de escuchar, la escucha que decíamos hoy, tengo que decir, cuidado. Peligrosidad terrible, violencia, y uno lo hace sin necesidad que me lo pidan. Pero en el alimento, el juez tiene que tratar de buscar la forma. Ahí viene la inmediatez, ahí viene la flexibilidad de la prueba. Acá viene el que el otro sepa que estoy acá. Entonces, si el padre no paga, no estemos traslado. El deudor es hijo único. Sus padres fallecieron y no inicia la sucesión. ¿Se la puedo iniciar por la deuda de alimentos? Sí, acreedor. sí, claro. Y cualquier acreedor, el causante, privilegiada. Así que la pueden iniciar perfectamente. Eso sí, inicia la sucesión y cuando le paguen le van a pagar los costos, las cosas, yo le hago el todo. Mirá, Más Eugenia Torre, la conocemos. hasta el título de su crédito. El resto, que se presente quien se presente. Después veremos en los herederos, pero sí, no la inicia. Ah, claro, Y o encima esa dejó asociación uno. de los abuelos. Ni loco, así esta me viene y con el título ejecutivo, no, sí la puede. Es un crédito privilegiado el de alimentos.
Sí. Cuando, en el caso, no sé si le ha tocado el Estado, Sí. Cuando el Que alimentante... tengo, que No estuve en sé, la no sé. judicatura. Sí. Si el alimentante a la reducción de la cuota por acreditar que tiene otro hijo. Ah. Por ejemplo. No le Yo- voy a decir. A ver, se lo dice Yo la estuve en doctora. una audiencia que me tocó eso, la otra parte estaba pidiendo la reducción y la doctora era la jueza. Se terminó la discusión. Ya está. Un señor tenía 2 hijos, me acuerdo, de un primer matrimonio. Y después tuvo mellizos con el segundo. ¿Cómo me va a fijar eso? Yo tengo mellizos. No, señora, a ver, tienen que comer todos igual. ¿Me va a mandar a robar? No. ¿Usted qué horario hace? De 8 a 2. Trabaje un poquito más. De 3 a 7. Y le da de comer. Y los chicos son todos. No, a mí no me vengan con esto. Acá hay otra consulta sobre una notificación. Hola, notificarse Ah, militar. lo intentan es por militar. comisaría y no hay caso. Lo correcto podría ser oficio a la Junta Electoral y con ese oficio respondido hacer cédula bajo responsabilidad de parte. Es militar de carrera. Y así es. Que nos conteste donde esté y se va al jefe directamente en forma personal. ¿No? ¿Cómo lo notifica Bárbaro? Porque el rango se cumple en la carrera militar. Por eso les digo, no se lo pueden notificar. Y está, bueno, en el ejército, que vaya. Entonces, directamente, donde está el escuadrón, lo que sea, le pide al juez que lo notifique a través del superior. Jerárquico, en forma personal. Claro, en forma personal. Pero en el trabajo también, pero en forma personal, les decía, pidan en donde está trabajando, en el lugar de trabajo, en lo laboral, domicilio laboral, en forma personal, porque lo tiene que traer, ustedes lo mandan a algún lugar, recursos humanos, bajo percibimiento lo piden, de multa a la institución, porque tiene obligación, sí, por supuesto, sí. Sí, Es que así. tiende a escapar las notificaciones. Si tiende a escapar, acá no va a poder. Va a ir no se preocupe. Sí. Y el cumplimiento de la sentencia, por último, ya no he dicho más. No, ya está. Lo tenemos que hacer cumplir. Y si no lo escribimos, en el viejo código, después lo tenemos en el 434 del divorcio, lo tenemos porque ahora no hay causales culpables. Entonces, en el proceso hasta llegar al divorcio, nada más. O las causales subsistentes del cual. Acá viene, porque ustedes tienen juzgado de paz, la aclaratoria del artículo 14 en la competencia del 828. Que en los procesos final, la parte actora tendrá opción de iniciar el reclamo mediante etapa previa, si es en La Plata, por ejemplo, en este caso, o radicarlo ante el juzgado de familia o de paz, procedimiento. Así que, bueno, y ahora sí, abrimos a las preguntas que quieran. Traté de apurarme un poco para que puedan para charlar un poco. A ver, en el Zoom no. Acá, ¿alguno que quiera una pregunta? No, voy a aclarar, yo no tengo problema, ¿No quieren preguntarme nada? Acá.
Si A el ver. alimentante vive de aumento de cuota directamente por WhatsApp o es necesario primero agotar otras instancias. Bueno, poder es poder, pero creo que primero le van a hacer notificar, porque código en eso es podrá. Así que mínimamente agote, porque no es en la provincia, sino a través del juzgado de familia allá. Vieron que hay forma de poder notificar. Que Se evitas evita la posibles nulidad. nulidades. Se le trae para atrás, le retrotrae todo el proceso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el chat tiene alguna otra pregunta, demasiado o no me quieren preguntar. Sí. Por ahí pero me perdí. No sé si se habló. La vamos a encontrar. No sé qué. La aplicación de los alimentos que puedo la Me imaginé que me la iban a preguntar. Porque, a ver, hay distintos parámetros. El que pide va a pedir el total de la canasta. Típico. Ahí está en el juez con respecto a la aprobación. A ver, cuando yo pongo un provisorio, la canasta de crianza fue posterior a mi jubilación, lo total no. Yo buscaría un punto equidistante, no podemos poner el total, porque si el total está a 500 y pico mil pesos, y que casi un sueldo, porque por ahí es la misma. Y si le pongo el 50%, está ahí también. O sea, buscar un porcentaje mayor, como ponemos mayor para el mínimo vital y móvil, que es muy bajo, pero tampoco pidamos el total. Yo creo que también al momento de la básica está diferenciada en rangos etarios, pensaría en ese régimen de comunicación, cómo se da el cuidado personal, y en base a eso es como pediría el por 3, 4, 5 meses que está 100% con la mamá y recae todo en ella al momento de establecer que un nene de capaz 11, 12 años que pedir el porcentaje de acuerdo a eso. Más gasto que el bebé, pero bueno, sí, va bien. Seguro. Sí, doctor. La canasta habla de 15 años. Ahora lo que he visto en La Plata, le digo, yo ya estoy jubilada en eso, pero cuando salió, casi siempre la de 15 años es la más elevada para el juez. O sea, que hasta los 18 que somos mayores de edad para casarnos y para tener un hijo y para votar, pero no somos mayores para alimentarnos, o sea. Pero bueno, porque sube un poco el porcentaje, porque de acuerdo a ese chico va al colegio, se va a deporte, etc. Por eso es tan importante saber de la vida, y el que cuenta de la vida es el abogado que representa al alimentado. El niño tiene que contar eso, también al juez para ayudarlo. Sí. No, ahí va. Sí. O tienen varios niños, va a sumar toda la canasta. A ver. Lo han pedido. No. Yo le digo lo que a mí me parece que hay que hacer. Yo no lo hice porque no tenía la canasta. Pero le digo, a ver, hay distintas opciones y tiene la más alta, tomar desde la más alta un porcentaje, son 3, por ejemplo. Esa es la primera opción que para mí sería la de todas las canastas, le va a ser un porcentaje menor. Porque tenemos que nivelar. Porque tiene que ser, a ver,
tiene que ser de cumplimiento posible. Porque ¿de qué me sirve? No se le ejecuta a nadie. Es siempre la contradicción de Claro. cuando sacas una, que en otros fueros también pasa en los laborales, quizás sacas una sentencia hermosa y infructuosa. No hay jurisprudencia. Claro. Yo creo que lo más adecuado es buscar la canasta más alta y de ahí poner un porcentaje, claro, porque si no es como que, porque y el derecho es lógica. Y sería mucho mejor si aplicáramos sentido común aparte de la lógica. Entonces, si yo tengo 3 hijos, por eso más o menos en un sueldo fijo, comprobable, con un recibo de sueldo y todo, le va a fijar, estoy diciendo aproximado, un 30% de ese sueldo, estoy hablando en el medio. Y yo estoy mirando que ese 30% para 3 hijos me va a dar 400.000 pesos, 500.000 pesos, tengo que tener ese razonamiento. Que si le pongo un 20 de provisorios, ¿no? Que sería lo que tengo que fijar. Porque tengo que equipararlo con aquel que pudiera tener un trabajo en blanco, porque después cuando tiene trabajo en blanco, tengo que trasladarle. Y ahí vienen los temas, reducir el porcentaje, porque después la gente cree 500, y pero 500 si no tiene trabajo, por más que a ver, es imposible. O sea, yo lo que le quiero decir con esto es la lógica que es el derecho, es lo primero que tenemos que tener todos. De aquel lado, de este lado, de todos lados. Entonces, el niño o los niños tienen que comer, pero se tiene que hacer algo que se pueda, y ahí tendrá que escribirlo y ir por el lado de los abuelos. Yo, lamentablemente, han venido muchos abuelos, me dice, doctora, pero mire, yo no tengo la culpa. Ese hijo lo tuvo. Al adulto mayor. Me cuesta porque siento que uno Sí, tiene que también garantizar, pero de la claro misma que te manera que cuesta. garantiza las infancias, tiene que garantizar, Pero porque no tenemos los estamos- mismos pactos con eso, internacionales, pero es la única- sí, pero no, totalmente. Sí. Pero lo que pasa es que es la única forma, a veces, Sí, de que el hijo tome conciencia. Acá les voy a decir algo. Si viene el hijo que nunca pagó, y ahora porque le retuvimos, el papá o la mamá o lo que sea, que no cuesta todo. Y le dice, yo voy a empezar a pagar. No, mire, que siga pagando su mamá y usted le devuelve. Ese es el acuerdo. Es más seguro. Y pero, ¿sabes qué pasa? Al menos también. Pero además, el hijo que viene, a mí me ha pasado en la audiencia, no, yo le pago, no, usted no va a pagar nada, disculpe, yo lo lamento, es el hijo que tiene, entonces, a usted se le sigue reteniendo, salvo que acepte la parte, ¿no? Obviamente, no va a ir más allá de lo que diga la parte. Le devuelve a su mamá o a su papá. Hay una pregunta, dice si en un aumento de cuota alimentaria se puede poner al menor como testigo, pero yo entiendo que quizás como menor para que quiso ir por ahí para depende del juez pedir que lo escucha quiera escuchar y el asesor, ¿no es cierto?
No, testigo no, pues no puede, pero en un artículo 12 sí, o pedir un abogado al niño. Claro. Porque no, si no sería exponerlo demasiado. ¿Eh? Por acá no hay más. Por acá no hay más. No sé usted. Por aquí. Bueno, no hay más preguntas. No se escuchó. No, pedir un artículo 12 o pedir un abogado al niño para ese niño. Eso es lo que dije. Ahora díganme si se escuchó. Gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? Cerramos. A ver. Cuando en subsidio responde la abuela paterna, ahora le inician incidente de aumento. ¿De dónde sacó ese aumento? Porque el progenitor Inician incidente de aumento. ¿De dónde sacó ese aumento? Espera que no entendí. A ver, esperen, Cuando en subsidio, o sea, a ver, para que me alimento y el señor no aporta. Incidente de aumento sería para con la abuela. Y yo lo lamento. Le tiene que ser incidente a la abuela. Pero por eso capaz que no entiende. Sí, ni siquiera le importan los padres. A ver, se corta. A ver, escúcheme, me pone en el chat, no hay problema. El que tiene fijado alimentos es la abuela. Ahora tiene que ir por un incidente de aumento. El expediente, pues. Eso es lo que quiero saber. El señor no apareció judicialmente. Porque el incidente va para... Y bueno, vamos a ver qué dice. A ver. Sí, no tiene paternos ni hermanos, aparte de pedir a la madre. Se nivela por régimen de parientes. Sí. Y Está el 20 y responde la abuela. Para la pregunta anterior. Sí, bien. Sí, el con incidente el 20, el incidente, ¿cuántos niños? Si son varios niños, bueno, aumento de cuota a la abuela porque es la que responde, porque la demandaron subsidiariamente y al señor no se lo puede encontrar. Un hijo. No sé cómo después no le va a dar más para la abuela. Busque la misma rama en la otra parte, que también tiene la obligación, así le contesto a otro compañero que nos está preguntando, el colega, y los abuelos maternos están en la misma de los colaterales. También hay que abrir, ¿o no? A mí me gustaría Progenitor también al afín. tío, Hay que empezar a pensar Miren en que el hay progenitor fallos, afín, no me acuerdo si los es Mendoza, tíos. a veces nos quedamos solo en el abuelo. Progenitor afín. Vida de progenitor Sí, afín, Bueno. No, pero bueno. por un tiempo. No, novio de alguien, no. Progenitor afín también tiene tiempo. Obvio. Sí. Perdón, dice que tenemos que hacer juicio y expander, digamos, la rama a los tíos. Tenemos que agotar la vía de, si están vivos, de ambos, de los abuelos de ambas líneas. Usted puede agotar que cuando hay un abuelo que se le pretende, la rama paterna, que se le pretende hacer soportar todo, el otro lado puede decir, no, abrí un poco para el otro lado. Puede llamar, sí, pero no presentar los abuelos que integre la litis el resto de los abuelos. Sí, primero paga y después trae su... Y sí, porque si no es facilísimo. No pagar, También en el caso de al permitirte demandar a manera conjunta,
te hace Claro, hacer las porque cosas si ya mucho paga más un 20, rápido, en el otro y ahí caso, si no tenés a uno, nadie, ahí empezás con los no le tíos, conviene. y No agotaste puede todo en poner el a un mismo abuelo expediente. la misma obligatoriedad que un padre, que no No. corresponde. Por eso los abuelos. No hay un tope, no hay un hay que tope. ver también qué jubilación Claro. tiene, a ver qué Que se no es lo mismo desempeña, jubilado si de la está. mínima que... Claro. 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 O si es el sueldo, ¿y cuántos nietos tiene y cuántos hijos divinos tiene? Porque se han visto de a dos. Madre, bueno, Sí, mate al hijo. no, pero casi siempre se los protege, lamentablemente. Y pobre, y no pudo. Pudo porque no quiere. Acá, como es otra cosa, obviamente que nunca se va a hacer cargo de su responsabilidad. Traer hijos al mundo es una responsabilidad. Pero evidentemente, si yo como abuelo lo protejo al vulnerado, que es el niño, pero no al que no va a trabajar. Pero bueno. Acá está. Que pensó abrir para hacia ambos lados, lo que veníamos Sí, hablando está de maternos y bien. paternos. El que esté mejor económicamente para hacer reír, pero tiene razón. Bueno, eso es típico, que es así. Bueno, ¿algo más? No, acá ¿No hay nadie más? No, Bueno, no hay más. ¿ustedes tampoco? Chicos, ¿alguna preguntita más? ¿Consulta más que tengan? Bueno, ahora asociación de las distintas localidades, así que una alegría enorme que estemos todos juntos. Que esto se repita, que lo podamos hacer en otra localidad, ya hablamos con Marina, también con Martín, para ir recorriendo todos los lugares del interior. Así que contarles que estemos muy, pero muy contentas. Y creo que ustedes también, porque es lindo encontrarnos, hablar de nuestros problemas, y bueno, entre nosotros, que esto no se pierda. Así que muchas gracias. Les paso con la defensora. Las defensorías y asesorías. Un poco lo que decías vos, Sandra, agradecer la presencia de todos los colegas del interior y bueno, y agradecer al Colegio de la Abogacía de La Plata, ¿no? Por fomentar el trabajo de temática y por apoyar todos los abogados y abogadas del interior y bueno, y que podamos seguir recorriendo el interior, ¿sí? Y contar con la presencia de todos ustedes. Y bueno, y agradecer a quienes a posición de autora Jimena Carvajal. Gracias. Muy linda exposición. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias. También en este hermoso lugar, como siempre. la próxima venimos a hacer el clima más lindo, nos quedamos Yo les agradezco a todos, después venimos en verano, instalamos allá. Pueden contar, siempre lo dije, para que vayamos donde las necesiten y de lo poco que podemos ayudar, dárselos. Así que el colegio también tiene el mail. Gracias a todos. Pasar el chivo el 2 de Paso el chivo, pero es presencial. El 2 de julio pero viene después el va a doctor quedar grabada en la Ariana, va a conversación. quedar hablada Sí, en se la puede doctora hacer. Veloso. Sí. Tenemos bastante
equivocadas algunas cosas. El que pueda venir va a El estar que puede venir hermoso. los esperamos. El 2 ¿A de qué hora? julio en el A las colegio a las 3 3. de la tarde. O a las 2. La verdad, ahí está. Les voy a dar el título. Nada más, que es Uniones de Justicia en la Ruptura. Así que veremos qué pasa. Y sí, hay que ponerlo. El artículo 528, que la doctora distribución de los bienes, una unión convivencial y no equivocar compensación económica con liquidación de la comunidad ganancial en patrimonio. Pero se puede poner en la Lo- Te Nos pareció un tema bueno desde la comisión. Sí, presencial en el es colegio, presencial en el colegio. Hay sí. que anotarse Por la página. Gratuita, obviamente, pero sí, va a estar muy, muy interesante. Bárbaro. Gracias a todos. Esperen un minuto. Ya está.